Bueno, como bien comentaste al inicio, yo estaba viviendo en Estados Unidos porque más o menos yo alrededor de un tercio del año yo suelo vivir fuera de mi país, vivo en Estados Unidos. Entonces, obviamente, esta vez yo hice todo lo posible por poder llegar para las elecciones, ¿verdad? Las elecciones habitualmente suelen ser cada 5 años en la tercera semana de abril. En Paraguay, a diferencia de Argentina, no hay segunda vuelta, no hay eso famoso las pasos y todo eso. Hay una sola elección donde la lista que acumule más votos es la que gana directamente. No hay revancha, no hay segunda vuelta, no hay balotaje, etcétera. Hasta que la constitución no se reforme, eso va a seguir así probablemente. Ok. Entonces, bueno, yo llegué efectivamente para, obviamente, continuar con mis estudios porque ya me falta poco y además de eso traté de llegar para las elecciones, alcancé. Y bueno, el ganador efectivamente fue Santiago Peña, como lo están viendo en pantalla. Santiago Peña arrasó. Yo sinceramente ante las elecciones no me esperaba este panorama porque la tendencia de la región era que todos los países estaban ganando. Perdón, toda la izquierda La estaba, izquierda, la en izquierda todos los estaba ganando en países. todos los países. Entonces, la izquierda comenzó ganando, si mal no me recuerdo. Primero aquí en Argentina, cuando Fernández ganó en 2019, luego en 2020 ganaron en Bolivia, Arce. Luego en 2021 ganó en Perú, o sea, ganó el, como Agustín acostumbra llamar, el maoísta este. Castillo. Castillo. Ujú. Luego en ese mismo año, si mal no recuerdo, en 2021 también ganó Boric en Chile. Luego en 2022 ganó Petro en Colombia. Y luego a finales de 2022 ganó Lula en Brasil. Sí, Entonces, en desastre. 2023 llegaban las elecciones en Paraguay y yo creía que la tendencia iba a ser a favor de la izquierda. Pero ojo, ¿por qué yo creía eso? Primero por una circunstancia interna paraguaya y segundo por una circunstancia externa que tiene que ver con con el giro de toda la región hacia la izquierda. Porque fíjate vos que en Paraguay, el Partido Colorado, que es el partido que ha gobernado y ha tomado las riendas del país en las últimas 7 décadas, se podría considerar que es un partido conservador en aspectos sociales Ajá. y en aspectos económicos, en cierto sentido, se pudiera decir que tiene una postura fiscal mucho más de lo que llamaríamos derecha que izquierda. O sea, pese a que en algunos aspectos de la vida económica juegan como de centro izquierda, en la mayoría de ellos juegan como lo que se interpreta como derecha regionalmente. Porque el Partido Colorado no te va a subir los impuestos como haría un Petro en Colombia, un Boric en Chile, o un Lula en Brasil, etcétera, o Fernández acá en Argentina. Ellos se caracterizan por mantener los impuestos muy bajos y creo que eso genera un atractivo para que los inversores internacionales vengan a Paraguay. Ajá. Y de hecho, Paraguay creo que es probablemente, si no es el país que más inversiones recibió, es uno de los que más recibió en los últimos 15 años. El PBI se multiplicó por 70 desde 1970 para esta temporada, para el 2020 en adelante, y ha crecido muchísimo la economía. Sí hay muchos problemas que hay que resolver. Tenemos creo que uno de los índices de pobreza más bajos de la región en este momento. Entonces, volviendo al punto de los colorados, es que como los colorados venían en las últimas elecciones ganando cada vez con menos diferencia, o sea, hay que recordar que en el año 2013 había ganado Horacio Cartes, después de que el único gobierno de izquierda que tuvimos, que fue el de Fernando Lugo, que ganó en 2008, le ganó al Partido Colorado y era muy difícil de que ganen porque si un partido viene ganando elección tras elección y con mucha diferencia, era muy improbable que en un país conservador la izquierda ganara. Pero, ¿por qué ganó la izquierda en Paraguay? Se preguntan muchos internacionalmente. Y ganó porque él es, digamos, un ex obispo, como muchos saben. Y el Paraguay es un país muy católico, como la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces veían en este obispo una especie de esperanza, porque los colorados tampoco es que sean obviamente ángeles, son políticos a fin de cuentas y tienen muchas sombras que obviamente no voy a dejar de mencionar. Entonces, como la gente, una parte importante de la sociedad tenía ya un cargo importante contra las deudas que tenía el Partido Colorado con la sociedad, entonces dijeron, vamos a votarle a un obispo, alguien que viene de la iglesia, probablemente no nos va a robar, va a ser diferente, va a terminar con la corrupción, etcétera, y va a ser un país más igualitario, todo ese discurso que hoy la izquierda abandera. Entonces gana Lugo, y por una diferencia importante diría, porque él tuvo en aquella época más o menos cerca de 800.000 votos, que para Paraguay es mucho, y su inmediata competidora, que fue la candidata colorada, terminó con algo así como 570.000 votos, si mal no recuerdo. Y la tercera fuerza ya estuvo muy atrás, que tuvo como poco más de 400.000 votos. Entonces, incluso los medios titulaban como el Paraguay acaba con fama de corrupción porque ganó un obispo e iba a ser totalmente diferente. Obviamente su gobierno no trajo ningún cambio significativo, aunque hay que decirlo que en algunos aspectos cambió para bien, pero no fue lo que la mayoría se esperaba. Al final la gente terminó desilusionada y finalmente vuelve el Partido Colorado en 2013 con Horacio Cartes. Entonces Horacio Cartes le ganó por, creo que si mal no me recuerdo, por 8 o 9 puntos más o menos a su inmediato competidor de centro izquierda, que era Efraín Alegre.
Luego, en 2018, nuestro actual presidente Mario Abdo ya ganó por apenas 4% Claro. contra el mismo candidato que era Efraín Alegre. Entonces, como el porcentaje de victoria en cada elección se iba achicando, pensábamos que esta vez la izquierda iba a ganar, y más todavía tendiendo a que la izquierda estaba ganando en toda la región. Y finalmente, lo que pasó fue insólito, porque ganó por Santiago Peña, como pueden ver ahí en el gráfico, tuvo 42,74%. Efraín Alegre esta vez perdió peor de lo que perdió en 2018, porque apenas se quedó en el 27%. Y la tercera fuerza que nunca esperábamos, que fue Payo Cubas, que es un candidato que muchos en Paraguay denominan que es antisistema, otros dicen que es un loco, tuvo el 22,91%. Entonces, al ver una abrumadora diferencia de 15 puntos de algo que nadie se esperaba, porque si Mario Abdo ganó con 4%, nadie hubiera pensado que Santiago Peña iba a ganar por 15 puntos más. Claro. Hasta yo admito públicamente que yo pensaba que como el continente estaba girando a la izquierda, también la izquierda podía ganar en Paraguay. Porque aunque muchos dicen que esa concertación que se unió en contra del Partido Colorado no representa a la izquierda, su propio candidato decía abiertamente que él se denominaba centro izquierda y sus asesores económicos no eran nada liberales en el sentido tradicional de la palabra. Entonces, cuando ganó Santiago Peña, nosotros es como que le castigamos al continente en una tendencia de izquierda, porque el Partido Colorado, que sería un partido que yo considero de centro derecha, no es una derecha como Trump o como Bolsonaro, pero va para la centro derecha, ganó la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados. En Paraguay tenemos departamentos, aquí en Argentina lo llaman provincias. Sí. De los 17 Bien. departamentos en Paraguay, los colorados ganaron en 15 gobernaciones. O sea, más o menos casi el 90% de los departamentos se ganaron los colorados. Y esto es más o O menos sea, porque es aplastante la victoria. yo no me esperaba, porque la última vez que el Partido Colorado había ganado con mayoría en el Congreso y con mayoría abrumadora en las gobernaciones fue en 1992. Claro. O sea, prácticamente después de 30 años el Partido Colorado ganó todas estas mayorías, y es como que le castigamos a la izquierda en toda la región, porque en Paraguay la gente tiene muy profundizada la identidad nacional, y como la izquierda obviamente es antinacional en muchas cosas, pues eso es como que culturalmente no es bien visto en Paraguay, y la izquierda es mucho más repudiada que adorada, a diferencia de la mayoría de las izquierdas en toda la región. Por ejemplo, yo veo que acá en Argentina, si no me equivoco, prácticamente el 50% del país, si no se denominan abiertamente de izquierda, por lo menos tienen esa tendencia. En Brasil la misma cosa, lo vimos en las elecciones de Lula y Bolsonaro. En Colombia la misma cosa. En Bolivia creo que es probablemente el país más de izquierda de la región en este momento. Chile ya ni se diga, pese a que, bueno, la reforma de la Constitución también recibió una goleada. Pero si uno ve, digamos, todas las izquierdas en la región, incluso en Estados Unidos, está muy marcada. Y en Paraguay no tienen cabida, justamente por lo que ustedes venían anunciando y por lo que todos los medios internacionales anuncian, que Paraguay es un país muy hermético en términos culturales, porque la izquierda en esta elección se vio que no tiene la misma fuerza que ha tenido en todos los demás países. Y por eso es que perdieron por goleada. Por eso yo te digo, sinceramente no me esperaba que el Partido Colorado gane como ganó. Y creo que podría ser, espero no equivocarme, pero yo creo que la victoria que ganó la centro derecha en Paraguay y la caída que tuvo la izquierda en Paraguay, creo que es el punto de partida para un retorno del continente nuevamente hacia la derecha. Y ojalá que así sea, porque últimamente estábamos sufriendo lo contrario. El continente se estaba yendo a la izquierda, pero ahora creo que con el puntapié inicial de Paraguay, creo que podemos volver a dar la vuelta al timón. Ojalá que así sea. Tenemos elecciones este año nosotros acá, Totalmente, ¿no? Brian, totalmente. te hago una consulta. Vos recién decías, con acierto, acá en Argentina hay una gran cantidad de personas que se denominan, a lo mejor sin saber demasiado, de izquierda o de centroizquierda. Mucho de eso quizás tenga que ver con todo el gran relato que se hizo acompañado por los medios masivos y el gobierno kirchnerista de una leyenda negra del último gobierno militar. Con eso te quiero consultar, ¿cuál es la imagen que tienen los paraguayos de Stroessner, que siempre fue muy cercano al Partido Colorado y prácticamente sigue ganando y sigue, o sea, porque si me remito a los resultados electorales, la memoria que tienen los paraguayos de Stroessner debería ser buena. Yo te pregunto, ¿cuál es la memoria que tiene el paraguayo hoy de Stroessner en general? Y si eso tiene que ver con el éxito del Partido Colorado. Es una muy buena pregunta. Yo lo que diría es lo siguiente. La figura de Alfredo Stroessner se sigue utilizando políticamente para captar votos. O sea, hay que ser honestos.
El Plan Cóndor puso, como hablábamos justamente fuera de cámara con Eric, el Plan Cóndor puso muchas dictaduras en Sudamérica en el siglo pasado. Y no se salvó Chile, no se salvó Argentina, no se salvó Brasil, Paraguay, etc. Entonces, nosotros hemos tenido muchos dictadores, Stroessner no fue el único. Y hoy en día la oposición al Partido Colorado utiliza el cadáver de Stroessner para seguir teniendo votos. En realidad no lo detestan por todas las cosas, aunque ellos digan públicamente, nosotros detestamos a Stroessner, torturó, mató, exilió, secuestró, etc. Sí, todo eso es verdad, yo no lo reivindico de ninguna manera, obviamente. Para mí en ese sentido Stroessner está más que aplazado. Ahora, la cuestión es la siguiente, tampoco yo me creo en esa hipocresía de la oposición, que no es Colorado, obviamente, para agarrar y denostar, porque en realidad lo hacen solamente para llevarle políticamente la contra al Partido Colorado, porque Alfredo Stroessner cometió muchísimos errores, él está aplazado en derechos humanos. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar el contexto geopolítico de aquella época, porque obviamente una historia sacada de su contexto también es un pretexto, tenemos que entender de que él se sostuvo durante muchísimo tiempo porque fue probablemente la tiranía más longeva del siglo XX en Sudamérica, porque obviamente no es la más longeva porque la de Cuba le supera a absolutamente todos los países de este continente. Alfredo Stroessner, pese a absolutamente todos sus errores en derechos humanos, obviamente que durante esos 35 años él se pudo mantener porque Estados Unidos, desde luego, con el plan que pusieron acá, ellos ayudaron a que esa dictadura durante mucho tiempo se pueda sostener en el poder. Y yo diría que hoy en día, con todas las cosas, con todas las sombras y con todas las cosas buenas, yo diría que gran parte de los colorados de edad mayor, obviamente la mayoría son estronistas. Pero en la sociedad obviamente está condenada su figura porque hoy en día, donde ya estamos en un mundo en teoría mucho más democrático, aunque nuestras democracias lamentablemente sean una parodia muchas veces, la cuestión es que se les sataniza mucho a los dictadores del siglo pasado porque se necesita tener votos. Supongo que acá en Argentina pasa lo mismo con la figura de Videla, también eso polariza en Chile con la figura de Pinochet. Y digamos, yo considero que si tendría que darte un número, yo creo que podría ser entre un 60-40 o un 70-30. O sea, que la mayoría lo detesta y la minoría que sobra, pues vamos a decirle que no tiene vergüenza de decir, a mí me parece que Stroessner fue el mejor presidente. Y de hecho hay muchas personas que vos les preguntás 50, 60 años para arriba y que son votantes colorados tradicionales. Ellos de hecho, muchos de ellos, no todos obviamente, pero muchos de ellos califican que Stroessner fue un gran presidente. Y son estronistas abiertamente. Los que son profundamente anti-estronistas son generalmente gente joven que no sabe nada generalmente de política. Y descontextualiza, que es Y lo que estabas descontextualiza remarcando. todo eso. Y lo único que siempre hacen, ¿verdad? O sea, siempre se llenan la boca de derechos humanos. Pero generalmente lo curioso es esto. Por ejemplo, nosotros en Paraguay tenemos una coalición política que en estas elecciones perdió por lejos, que fue justamente la coalición fundada por Fernando Lugo, que es el Frente Guazú, que en español significa Frente Amplio. El Frente Guazú es, vamos a decirle, la agrupación más de izquierda de Paraguay, y ellos habitualmente suelen tener 5, 6, 7 senadores. Esta vez metieron uno solo y Fernando Lugo se quedó fuera. Ya no va a ser senador porque no le alcanzaron los votos. Lo cual denota también que la sociedad paraguaya está harta de la izquierda. Por eso obviamente no le dieron la confianza en las urnas. Ese es el sector que más escupe contra Stroessner cosas, pero reivindican a Díaz-Canel, reivindican a Maduro, reivindican a Ortega. O sea, ellos, aunque de boca para afuera digan que odian a la izquierda en realidad, perdón, que odian a Stroessner, en realidad lo que ellos están diciendo es, no me gustan las dictaduras que no son de mi ideología, Exacto. porque las dictaduras de su ideología no la condenan. Por ejemplo, cuando Maduro saca tanques a las calles y comienza a aplastar opositores, no la condenan abiertamente. Cuando Ortega viola derechos humanos en Nicaragua, no la condenan abiertamente. Entonces, todas estas cosas solamente denotan la hipocresía política y justamente esto conecta con lo que al principio yo te decía, que solamente usan el cadáver de Stroessner para tener votos, para achacarle al Partido Colorado. Y solamente es parte del teatro, porque a fin de cuentas la política es un show a veces, hay que decirlo. Entonces yo diría que en líneas generales, Stroessner, con absolutamente todos sus errores, la única manera de sacarlo del poder era a través de una intervención militar, porque obviamente con un dictador uno no se puede sentar a decirle, che, te invito a tomar un café, vamos a dialogar para que vos dejes el poder y vamos a darle apertura democrática a nuestro país. No, se lo tuvo que sacar a balazos. Entonces se hizo el golpe de Estado contra él el 2 y 3 de febrero del 89 y básicamente él dejó una estructura portentosa porque en la época de la dictadura, como se perseguía mucho el comunismo, Stroessner lo que hizo fue tratar de poner como requisito que para estudiar, viajar al interior, participar en la milicia, etcétera, tenías que estar afiliado al Partido Colorado.
Eso tiene que ver con que muchos en Paraguay sean colorados y es el partido que tiene más afiliados en todo el país. Y nunca el Partido Colorado necesita hacer alianzas con absolutamente ningún partido para ganar las elecciones. Y lo peor de todo es que la oposición es tan estúpida que nunca aprenden de sus propios errores. En la oposición ha de haber como mínimo 15 partidos políticos y aún así, todos los votos de ellos, si se llegaran a unir correctamente como corresponde, le van a ganar al Partido Colorado. Pero ellos prefieren poner su ego por encima en lugar de hacer una gran alianza como creo que acá lo hace el Frente de Todos o creo que Cambiemos también. No hacen eso porque, como digo, son tan estúpidos que no aprenden de sus propios errores y en cada elección van divididos, ya que en Paraguay no hay balotaje. Entonces siempre pierden todas las elecciones y yo no puedo creer cómo desde la era democrática hemos tenido, si no me equivoco, creo que 6 o 7 elecciones democráticas y siempre van divididos. Entonces por eso es que nunca ganan y el Partido Colorado se perpetúa y además porque ellos tienen un caudal de afiliados muy grande. Entonces volviendo a la figura de Stroessner, creo que sí es muy controvertido hablar y si uno, de hecho creo que hace 2 años, creo que fue en la época de la pandemia que, si mal no recuerdo, uno de los canales con mayor alcance en el país que es Telefuturo, que no sé cuál es el canal más visto acá en Argentina. ¿Cuál No será? sé, Canal 13, capaz. De los de Canal aire. 13. De los de aire. Sí, Canal 13. Claro. seguramente. Sí, en cuestiones, digamos, vos decís en cuestiones así, De política, políticas. noticias y todo eso. Y TN capaz ahí entonces. Y TN, sí, no sé Sí. si tanto ya, ¿eh? Ha perdido mucho TN, me parece. La Nación está ahí, bueno, Ujú. y lo que pasa es que está bastante polarizado eso también. Ujú. Hay gente Bueno, que mira C5N que sabe que consume claro. lo que es. Ya funciona casi como si fuera redes sociales, ¿viste? Que uno consume lo Claro. que sabe que le van a decir lo que quiere escuchar. Bueno, yo diría entonces que en el caso de que, si supongamos, ¿verdad? De que obviamente el canal 13 sea el más visto en Argentina, bueno, nuestro canal 13 de Paraguay sería el canal 4 de aire, que es Telefuturo. Ajá. Y, digamos, Telefuturo una vez hizo una encuesta donde preguntaba, ¿Stroessner, héroe o villano? Obviamente, todito le saltaron en Twitter porque los que usan Twitter en Paraguay son generalmente gente de Asunción, la gran mayoría. Y en Asunción la mayoría son jóvenes los que usan Twitter, ¿verdad? Porque obviamente la gente, digamos, nuestros padres, tíos, abuelos generalmente usan Facebook. Entonces, toda esa masa de joven que se concentra en Twitter y por sobre todo solamente en Asunción, que es apenas un pedacito de todo el Paraguay, obviamente salieron a llevar la contraria, a decir que cómo van a preguntar eso, cómo van a un tirano van a preguntar si es un héroe, siendo que acá todo el mundo le detesta. Pero eso te da la pauta de que el que no conoce el Paraguay en toda su extensión se da cuenta rápidamente de que eso es solamente una masa pequeñita del país que está ahí, digamos, haciendo mucho ruido en Twitter, pero que en realidad no representa la voz de los 7 millones de paraguayos sin tener en cuenta los que viven afuera, etc. Pero, insisto, o sea, es una figura Es como hacer una controvertida. encuesta, perdón, una encuesta en Nueva York y guiarse Ese, salvando la justamente, distancia, ¿no? justamente ahí están viendo en pantalla lo que estaba comentando, o sea, Stroessner, héroe villano. Eso Ah. fue citado en Twitter y, digamos, fue probablemente el error del año. Incluso historiadores salían a responder ese tweet diciendo, probablemente ustedes sean el canal más importante, ¿cómo se van a prestar a esto, etcétera? Sí, siempre ofendidos. Pero si probablemente el 100%, no va a pasar obviamente, pero si el 100% de los paraguayos participan en esas encuestas sin cuentas fake, probablemente iba a tener una encuesta real en donde iba a salir o 70-30 o 60-40 o en el peor de los casos 50-50. O sea, digamos como que la figura de Stroessner polariza mucho a la sociedad, como también la polariza la figura del Mariscal López, por ejemplo. Seguramente más en unos minutos vamos a entrar en eso, pero yo le decía a Eric que la figura de Mariscal López, como la de Stroessner, es como en Argentina creo que hablar de Julio Argentino Roca, que seguramente polariza, o Bartolomé Mitre, o Videla, etcétera. O sea, son figuras que hasta hoy en día se siguen utilizando, digamos, políticamente porque hay que hacer votos. Y a mí, sinceramente, cuando yo le escucho a un político opositor en Paraguay hablar de Alfredo Stroessner, me da vergüenza porque en realidad ellos son hipócritas. Digamos, no, o sea, ellos tienen que hacer política dejando ya de culpar a cosas del pasado y concentrándose en los problemas del presente y dejar de buscar culpables, porque si buscas culpables todo el día y le achacás solamente a tu contrario, no vas a solucionar ningún problema real. Y cuando las papas queman, obviamente ahí dejan de hablar estas cosas porque no tienen tiempo para la estupidez. Entonces, cuando yo escucho algo así, simplemente no lo tomo en serio. Hay una pregunta que yo te quiero hacer volviendo un poco a la actualidad, hablando un poco de las elecciones y de lo que comentaste del Partido Colorado. Vos hablas del Partido Colorado, bueno, es centro-derecha, centro-derecha. Obviamente no decís derecha, porque, bueno, capaz faltan algunas cuestiones. Hay que para, limar. Sí, para limar algunas cuestiones exactamente Claro. para hablar de derecha, siendo que hoy tenemos un contexto donde en Argentina tenemos a Milei, en Brasil tuvimos a Bolsonaro y en Estados Unidos a Trump, y uno puede decir a ellos, sí, bueno, esos son gente de derecha. Entonces,
siempre cuando se habla de derecha e izquierda hay un contexto en el que se debe, digamos, hablar en esos términos. Entonces, lo que yo quiero saber es cuando vos decís centro-derecha, no hablas a la altura de, como te digo, de Milei, Bolsonaro y Trump, pero tampoco pondrías el Partido Colorado a la altura de Juntos por el Cambio, No, ¿o sí? no. ¿Más a la derecha? No, mira, obviamente confieso que nunca he estudiado a profundidad todas las posturas de Juntos por el Cambio, pero obviamente he escuchado muchas posiciones que han tomado en determinados contextos o en algunas coyunturas. Y le escuché a uno de los periodistas de acá, de tu país, diciendo de que eh, Juntos por el Cambio va tomando posición según el contexto. Sí, no, y perdón, más allá, yo te digo Juntos por el Cambio acá en Argentina, pero podríamos decir un Piñera en Chile, suponete, o sea, para también contextualizar un poco la región. Esas centros derecha de las que hablamos acá, que el AGE ha hecho referencia en sus conferencias y que han tenido, o no sé, un lazo. Yo, eso es como que los pongo más o menos centro derecha, digamos, pero yo te escuché decir estuvimos conversando sobre esto en Buenos Aires y me decías, mirá, de toda esa centro derecha, en verdad, el Partido Colorado uno dice centro derecha para no hablar de derecha, pero a la vez están más a la derecha que todos estos personajes, no solamente Juntos por el Cambio en Argentina, a eso me refiero. Mira, hagamos una ilustración. Esa es la cámara que me apunta, si no me equivoco. La Dale. cuestión es esta. Vamos a suponer que el micrófono es el centro. Acá obviamente, bueno, voy a poner para que el espectador vea. Ahí tenés los muñecos, mirá. Claro, justamente. A ver, esto sería la izquierda desde la vista del espectador y esto sería la derecha desde la vista del espectador. Si nosotros, por ejemplo, lo ubicamos a toda la concertación que fue en contra de Santiago Peña, yo lo ubicaría por aquí ya. O sea, algunos partidos que están dentro de eso están acá y hay otros que están más cerca del micrófono, pero tampoco tanto, están más o menos aquí. Ahora, si el Partido Colorado sería de derecha, yo no le pondría acá porque justamente le puse a Trump, de hecho, en la derecha. Claro. Bukele no de izquierda, ¿verdad? Pero es una ilustración. Pero yo lo que diría es, el Partido Colorado yo no le pondría en la posición de Trump así derecha taxativamente. Yo la del Partido Colorado le pondría más o menos, está mi teléfono, a esta posición. Toma. Entonces vamos vamos a darle un con uso a todas nuestras. Sí. Entonces, yo Mirá, diría. lo tenemos a Macri. O sea, Ahí queda está. perfecto. Lo tenemos a Maduro. Ah, mira. Lo tenés a. Uy, perdón. Alberto Bueno, Fernández. exactamente. Lo Entonces, tenés a Cristina que para mí está más a la izquierda que Alberto. por totalmente. ejemplo. Bueno, a Maduro yo de hecho le pondría más o menos aquí. Ya pasando todo el cerco de la izquierda. Bueno, esto sería Alberto Fernández, para mí claramente está acá. Bukele tenemos que sacarlo de ahí, ¿no? Totalmente. Entonces le vamos a poner a Alberto Fernández como la referencia. Entonces, Bukele obviamente está para acá. Y esto sería... Cristina. Bueno, Cristina Está más a la también se izquierda queda. que Alberto. Y a la izquierda de Maduro incluso. Entonces, yo le pondría al Partido Colorado más o menos en esta posición. O sea, para mí no está en la posición de Trump. Pero yo diría que tampoco está en el centro, aunque en algunos está Macri, casos... digamos. Totalmente. Pero yo al Partido Colorado no le veo como Macri, porque Macri, por ejemplo, abrió el debate del aborto en Argentina. Si vamos a hablar socialmente, aparte abrió el debate de los cupos, etcétera, etcétera. En ese sentido, socialmente el Partido Colorado está casi al lado de Trump. Ok, eso Ahora, es lo que yo quería saber, digamos. Ahora, en cuestiones fiscales, por ejemplo, hay algunas posturas que el Partido Colorado toma de centro. Porque si bien, por ejemplo, hay que decirlo, en la época de Horacio Cartes el país se comenzó a endeudar al estilo Macri, pero obviamente tampoco asquerosamente como se hace en otros países donde ya prácticamente constituyen a un país a un nivel de colonia económica para hacerlo dependiente del Fondo Monetario Internacional. Paraguay está lejos de eso. O sea, creo que nuestra deuda pública está mucho por debajo del 50% y los colorados nunca nos enviaron hasta ese lugar. O sea, yo creo que en ese sentido el Partido Colorado más o menos suele estar ubicado acá. Ahora, con relación a los impuestos, el Partido Colorado sí está acá. Ahora, con Bien. relación a, no sé, si me decís, por ejemplo, nosotros tenemos en Paraguay el impuesto a la renta personal, ahí lo vuelvo a traer para acá. Porque sí le cobran mucho a las empresas y todo eso. Así que en ese sentido, como que en la economía suele estar acá, acá o acá. O sea, ahí sí como que el Partido Colorado va virando de acuerdo a las circunstancias. Ahora, Lógico. en temas sociales, si me decís aborto, no sé si eso se podemos nombrar en YouTube, ideología de Ya lo género. nombraste, no te problema. Bueno, en todas esas cuestiones que ya sabemos socialmente, el Partido Colorado está acá sobre la cabeza de Trump. Bien. Entonces, en ese sentido, sí. Por eso, como en cuestiones fiscales o sea, digamos, necesitan todavía ajustar cosas, es que no le puedo poner ni en el centro porque tienen rasgos conservadores marcados, ni tampoco le puedo poner a la derecha de Trump porque en cuestiones económicas necesitan pulir. Entonces, por eso yo creo que está ubicado acá. Perfecto. Eso sería más o menos la ubicación ilustrativa del Partido Colorado. A desde mi eso, perspectiva. a eso puede ayudar también la cultura del paraguayo también, digamos, porque acá el aborto fue un momento en que hubo tanta presión que se lo tuvo que debatir. Incluso el propio Juntos por el Cambio fue la fuerza que más votó en contra de la propia del propio proyecto de aborto. O sea, el partido del presidente que abrió el debate terminó votando en contra.
en su mayoría. Ujú. Y fue la fuerza mayoritaria. Eso puede que tenga una cuestión cultural del paraguayo que diga, a mí estos temas, en esto estoy tajantemente bien parado en este punto, no tengo ganas de hablar de aborto, no tengo ganas de hablar de discutir estas cuestiones. Culturalmente sí. El paraguayo es muy antiaborto en su gran mayoría. Es más, estos temas ni siquiera se hablaban hasta que, como le comentaba Eric fuera de cámara, cuando Argentina estornudó, parece que Paraguay se engripó sobre ese tema. Porque ustedes comenzaron a hablar de este tema en 2018. Yo recuerdo cuando eso estaba arrancando en la universidad, recién en mi primer año. Y la razón por la que, digamos, yo me comencé, digamos, a estar en el ojo de la tormenta fue porque un día nosotros en medio de la clase comenzamos a hablar de el debate del aborto acá en Argentina y tocaron eso en clase y era muy polarizante hasta que yo di mis posturas, que obviamente estudié mucho las posiciones de diversos expertos en ciencia y también leí las posturas políticas que Agustín daba sobre ese tema. Entonces yo defendí la postura y todo el mundo aplaudió y yo pensé que iba a haber la mitad de la clase en contra mía y al final, para mi sorpresa, casi toda la clase estaba de mi lado. Y eso es lo que Agustín siempre habla digamos, que hay que romper la espiral del silencio Claro. porque hay mucha gente que quizá abiertamente no lo diga, pero si estás en un grupo de 30 personas, probablemente la mayoría piensa como vos y por tu temor que te infunden las minorías, vos no querés decir. Entonces, puntualizando en el caso paraguayo, en ese sentido sí Paraguay está muy anti de ese tema. Y creo que los políticos, como saben perfectamente que los votantes le vamos a castigar si ellos se muestran a favor de eso, pues obviamente se van a mantener todavía en una postura anti y probablemente ni siquiera se va a presentar el proyecto de ley, porque al único grupo político capaz de presentar ese proyecto de ley era el Frente Guazú, pero ahora metieron un solo legislador, una sola Claro. legisladora en este caso. Entonces es muy difícil de que eso se trate, a no ser de que otro partido se quiera comenzar a hacer cool, comenzar a seguir los asuntos del mainstream media y quieran, digamos, ponerse del lado de la corrección política y del progresismo para ganar votos y polarizarle al país como está ocurriendo en casi todos los países de nuestra región, o sea, no me sorprendería. Pero yo hasta ahora quiero creer que el Partido Colorado le va a llevar la contra. Pero si se llegara a dar la sorpresa que el Partido Colorado traiciona a su electorado como Mauricio Macri lo hizo, digamos, acá con sus votantes, pues obviamente no es que me va a decepcionar porque yo tampoco es que espero demasiado de un político. Pero en el fondo quiero creer que se van a poner en contra. Hay una cuestión ahí que Truco respondería que el votante de Mauricio Macri no necesariamente es antiaborto, ¿no? Que hay mucho votante que le interese solamente la economía y que es medio Sí. es progre, más progre en Libre lo progre cultural. sería. Claro, que le interesa que la economía funcione, que pueda comprar electrónica y que pueda irse al país a un buen dólar, pero que no le interesa, digamos, Y hay muchísima gente que es es de buena madera, es buena gente, etcétera, pero está encerrada en lo que decía Brian de la espiral del silencio. Hoy lo hablábamos con Gastoncito del Río, ahí que está detrás de cámara, que en la facultad pasa eso. Cuando vos haces un grupo, que hoy tocó un teórico práctico, y vos te reunís en grupo y debatís, y muchos terminan dándote la razón. Porque hay cuestiones que se tocan y que cuando hay un poquito de... Cuando vos rompes el hielo y le decís al otro, mira, a mí esto me parece una reverenda cagada de lo que está diciendo, y el otro dice... Vos sabés que sí, se tapa un poco Sí, la boca, sí, siempre que sí, no la da verdad nada. que sí, coincide un poco. sí. Eh, Pasa no incluso solo en la universidad, ¿no? Pasa en sí, sí. una sí, sí, sí. reunión de primos, capaz, o una reunión de amigos, o de gente, digamos, que no tenés tanta confianza, capaz, y Y alguien nos dice algo en la mesa. nos pasa que con la izquierda se ha ido tan a la cuestión cultural tan idiotizante que vos hoy tenés muchas veces con profesores y compañeros marxistas-leninistas muchos puntos de encuentro. Claro. Digamos, con gente que no es de nueva izquierda, o que no son de izquierda posmoderna. Claro. Que no les están en todas parece, estas claro, que les estupideces. parece una estupidez el lenguaje inclusivo y también. Claro. Sí, claro. para mi sorpresa, cuando yo te había sido Radio Ñandutí, yo hablé con uno de los referentes más progresistas. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando todavía estaba en Radio Ñandutí, en Ah, ok. Paraguay. Yo hablé con uno, o sea, entrevistaba, porque yo entrevistaba gente de los dos lados, siempre. Entonces, con uno de los referentes progresistas yo hablaba y él me decía, mira, yo me considero progresista, pero me parece estúpido esto de las leyes de cupo, esto de, por ejemplo, hablar con la E, todas esas cosas. O sea, creo que incluso dentro del progresismo hay gente, que quizás no sean la mayoría, pero hay personas que usan el cerebro. Creo que no todo está perdido en ese sentido.